Unos hombres disfrazados de policías tumbaron la puerta de Jason Miller, convencidos de que podrían robar sus ahorros sin encontrar resistencia. Actuaron con arrogancia, armados con un falso documento y gas pimienta, seguros de que nadie los detendría. Pero no contaban con Bruno, un pitbull de 90 kilos y un dueño que ya no tenía nada que perder. Y escuchen bien, el giro que tomó esta historia fue tan inesperado, que la justicia terminó rugiendo más fuerte que nunca. Jason Miller llevaba ya 3 años viviendo solo en una casa móvil a las afueras de Riverdale, Georgia. No era una vida lujosa, pero era suya, silenciosa, estable y sobre todo segura. Después de perder su empleo como vigilante y sufrir una serie de golpes personales, encontró refugio en su propio rincón del mundo. Tenía una rutina simple: trabajar medio tiempo en el taller del pueblo, volver a casa antes del anochecer, y terminar el día con una lata de cerveza, su viejo sofá reclinable. Y Bruno. Bruno no era una simple mascota, era un pitbull americano, musculoso y atento, con ojos que analizaban cada movimiento fuera de la ventana. Pesaba más de 90 kilos y tenía un sentido de protección tan agudo que incluso los repartidores evitaban acercarse demasiado. Pero con Jason era diferente, obediente, cariñoso, inseparable. Era el único miembro de la familia que cuidaba. Esa noche de martes no prometía nada fuera de lo común. Afuera la lluvia golpeaba el techo de metal con un ritmo hipnótico, y dentro, Jason hollaba canales sin mucha atención, con la cerveza apoyada en el apoyabrazos. Todo parecía en calma, hasta que el reloj marcó las 21:34. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, firmes, directos. No un llamado amistoso, no un toque accidental. Eran golpes con intención. Jason se congeló por un instante. Instinto. Exguardia, su cuerpo todavía sabía cuando algo estaba fuera de lugar. Se levantó sin decir una palabra, dejando la cerveza sin terminar. Caminó hacia la puerta descalzo, sintiendo el crujido leve del suelo bajo sus pasos. Bruno ya estaba alerta, no ladraba, pero sí gruñía en voz baja, como si ya supiera que del otro lado no venía una visita cualquiera. «Policía, abra la puerta ahora mismo», gritó una voz al otro lado. Jason no respondió de inmediato. Miró por la mirilla. 3 hombres, todos vestidos con ropa táctica negra, chalecos, botas, guantes. Uno sostenía un papel, aparentemente una orden de allanamiento, pero no la mostró claramente. Lo que llamó su atención de inmediato fue lo que faltaba. No le llevaban insignias visibles, ni placas, ni cámaras corporales. Ninguno de los elementos que la policía real suele tener al ingresar a una vivienda. Sus movimientos eran nerviosos. Uno miraba constantemente hacia atrás, como si esperara a alguien más. El que estaba al frente apretaba la mandíbula. No era un oficial que cumplía su deber. Era alguien que quería entrar y rápido. Jason respiró hondo. No era la primera vez que veía una situación que no cuadraba, pero esta vez era en su propia casa. ¿Dónde está su placa?, preguntó en voz alta, sin abrir. «No tenemos tiempo para eso. Abra la puerta o será peor», gritó uno, mientras el que sostenía el papel lo agitaba con impaciencia. Jason dio 2 pasos atrás. Su mano bajó hacia el collar de Bruno, no para sujetarlo, sino como señal silenciosa. El perro comprendió de inmediato. Nadie había forzado su puerta en los 3 años que vivía allí. Pero esa noche, algo le decía que la seguridad a la que se había acostumbrado estaba a punto de romperse. Y en el fondo de su mente, la pregunta se repetía como un tambor. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Y quiénes eran realmente esos hombres? La lluvia seguía cayendo, pero dentro de la casa, el silencio era total. Como si todo contuviera el aliento antes del estallido. ¿Dónde está su identificación? La voz de Jason atravesó la puerta con firmeza. No era un grito, era una advertencia. Un breve silencio siguió, luego la respuesta llegó con tono autoritario, pero sin el peso real de la ley detrás. «Tenemos una orden, abra ahora o vamos a entrar». Jason entrecerró los ojos, se acercó un poco más a la mirilla y escudriñó el documento que el hombre del centro aún sostenía. El papel temblaba ligeramente por la lluvia, pero bastó una ojeada para que Jason confirmara lo que ya temía. No era auténtico, la tipografía era incorrecta, no tenía el sello en relieve habitual del condado, y lo más evidente, el nombre del juez estaba mal escrito. Jason lo sabía porque había trabajado años atrás como guardia de seguridad en un juzgado del estado,
No necesitaba más para entender que aquello era un engaño. Y si habían preparado un documento falso, entonces tampoco se iban a detener ante una puerta cerrada. Bruno comenzó a emitir un gruñido más intenso, más agudo. Su cuerpo se tensó como un resorte. Los músculos en sus patas traseras vibraban, listos para impulsarlo hacia adelante. No ladraba, era un perro entrenado. Sabía que todavía no era el momento. Entonces un nuevo sonido, clac, metálico, seco, no venía de la voz sino de la acción. Jason lo reconoció de inmediato. Uno de los hombres, el más bajo, sacaba una palanca metálica de detrás del muslo. La sostuvo con ambas manos, se acomodó frente a la cerradura y la apoyó con fuerza contra el marco de la puerta. Jason retrocedió 2 pasos sin dejar de mirar. No temía, pero tampoco era temerario. No tenía armas de fuego, ni vecinos cerca que pudieran ayudar si las cosas se salían de control. Tenía a Bruno su instinto, y su mente aún clara. Sabía que lo que ocurría frente a él no era un malentendido. No era una operación policial. Era otra cosa, algo preparado, algo con propósito, y él era el blanco. Miró a su perro. Bruno ya estaba bajo el marco del pasillo, a medio metro de la puerta. Tenía el lomo erizado, el pecho inflado, los ojos clavados en la madera que lo separaba de la amenaza. No necesitaba instrucciones, solo esperaba una señal. Jason tragó saliva. Su pulso era rápido, pero constante. Sabía que no podía confiar en nadie en ese momento, ni en el supuesto papel, ni en las voces del otro lado. La única certeza era Bruno. Y el hecho de que si esos hombres cruzaban el umbral, todo cambiaría. La lluvia golpeaba más fuerte afuera. Dentro, cada segundo se estiraba. La puerta estaba a punto de ceder. Por un instante, todo, el sonido, el movimiento, incluso los pensamientos, pareció detenerse. Jason se quedó completamente inmóvil frente a la puerta, apenas respirando. Los golpes habían cesado. Afuera, los hombres calaron de repente. Era ese tipo de silencio que no transmite calma, sino peligro. Un silencio denso, cargado, como la calma que precede a una tormenta eléctrica. O peor aún, a una acción premeditada. Jason no tenía armas. No tenía una alarma conectada a una central, ni vecinos a menos de 200 metros. Tenía a Bruno. Y tenía memoria, instinto. Recordó algo que le dijo su antiguo jefe en seguridad privada. La peor amenaza es la que viene fingiéndose tu salvación. Y eso era exactamente lo que acababa de ocurrir. Falsos agentes, falsa orden. Pero la intención era real, muy real. Miró a su alrededor. La casa estaba en penumbra, pero cada rincón era familiar. Conocía cada crujido del suelo, cada sombra, cada ángulo ciego. Caminó en silencio hacia el interruptor principal y apagó la luz del salón. Clic. Todo se volvió más oscuro, más tenso. Solo una tenue iluminación azulada provenía de la televisión encendida en la habitación del fondo. Bruno no necesitó instrucciones. Ya estaba colocado frente a la puerta, cuerpo bajo, músculos tensos, orejas rígidas. No ladraba, no se movía. Sus ojos brillaban bajo la poca luz, fijos en la madera que lo separaba del exterior. Jason, en cambio, dio 2 pasos hacia un lado. Se posicionó junto a la entrada de la cocina, donde tenía cobertura parcial de la puerta pero espacio suficiente para moverse si era necesario. Luego deslizó el pasado superior de seguridad con cuidado, sin hacer ruido, y bajó la manilla, no para abrir, para estar listo. El ambiente se volvió espeso, literalmente. Podía sentir la presión en los oídos, como si el aire mismo supiera que algo estaba por estallar. El único sonido era el golpeteo insistente de la lluvia sobre el techo de metal y las respiraciones, cada vez más lentas y profundas. Jason y Bruno. Entonces, desde afuera, legó otro sonido, un pequeño roche metálico, el arrastre de una bota, y luego el rasguido de la palanca ajustándose de nuevo contra el marco. No hubo más palabras, ninguna advertencia, solo determinación. Jason entrecerró los ojos. No había vuelta atrás. En ese segundo, en ese fragmento suspendido de la noche, comprendió que todo lo que había hecho para aislarse, para estar en paz, para vivir tranquilo, no lo había protegido de la maldad. Bruno emitió un gruñido, bajo, como un trueno contenido en el pecho. No era amenaza, era promesa. Y entonces, ¡pam!, la puerta voló hacia adentro con un golpe seco, brutal, como si la madera hubiera explotado desde el centro. Astillas salieron disparadas en todas direcciones. Una bisagra cedió, el marco tembló. El primer invasor entró corriendo.
Llevaba una linterna en una mano y un objeto largo en la otra. Iba agachado buscando visibilidad entre las sombras. Pero no alcanzó a dar más de 2 pasos. Bruno se lanzó con una rapidez que no parecía de este mundo. El rugido que soltó fue tan grave que retumbó contra las paredes. Jason apenas alcanzó a ver cómo la silueta del pitbull desaparecía entre las piernas del hombre, como una sombra viviente. Y entonces llegaron los gritos, y el caos, y la respuesta de alguien que no tenía armas, pero sí el corazón de aquero. Jason, aún desde la penumbra, dio un paso hacia adelante, con cada músculo en tensión, con el pasado en su espalda, y con la certeza de que esta vez no sería la víctima. La casa, por fin, había dejado de estar en silencio. Apenas la puerta terminó de caer, el primero de los 3 intrusos cruzó el umbral con pasos rápidos. Tenía un bate metálico en la mano y un pañuelo oscuro cubriéndole parte del rostro. Detrás de él, otros 2 hombres empujaban hacia adentro, uno con una lata en mano, gas pimienta, y otro con una linterna, pero cometieron un error que les costaría caro. No esperaban encontrar resistencia, mucho menos en forma de ninetiquilos de músculo, reflejos y lealtad absoluta. Bruno reaccionó antes que cualquiera. No dudo, no espero confirmación. Su cuerpo salió disparado como un proyectil, directo hacia el primer hombre. El impacto fue seco. En una fracción de segundo, el pitbull se aferró al antebrazo del intruso con una precisión casi mecánica. Un grito estalló en la sala. El bate cayó con estruendo al suelo. El segundo hombre, que apenas acababa de entrar, retrocedió por reflejo. El gas pimienta resbaló de su mano por el susto. La linterna tambaleó. La seguridad se desmoronó en segundos. Jason, que hasta entonces había observado oculto en la penumbra, supo que era el momento. No tenía armas, pero tenía algo mejor: oportunidad y decisión. Avanzó rápido, sin pensarlo. Sus ojos se fijaron en el bate que había caído. Lo tomó con fuerza. El mango aún estaba caliente del agarre anterior. Se giró sobre sí mismo y, sin perder impulso, lo descargó contra la pierna del tercer hombre que acababa de poner un pie dentro. El golpe fue preciso. El hombre cayó de inmediato, soltando una exclamación ahogada mientras intentaba sostenerse de la pared. Su equilibrio se rompió. Cayó sobre un lado. Su linterna rodó por el suelo, proyectando haches de luz que se movían como locos por las paredes. El caos era total. Uno de los atacantes en el suelo, forcejeando con Bruno, intentando zafarse sin éxito. Otro a punto de caer hacia atrás, cegado por la situación, y el tercero en posición fetal, agarrándose la pierna y soltando cuellidos bajos. Jason respiraba con fuerza, pero sin perder el control. Cada segundo contaba. El salón, que unos minutos antes era el lugar más seguro del mundo para él, se había convertido en un campo de batalla improvisado. Gritos, jadeos, el chillido desesperado del primero, y la respiración acelerada de Bruno que no soltaba su presa. Por primera vez en años, Jason no sintió miedo. Sintió algo más poderoso: claridad. Todo lo que había intentado evitar, toda la violencia que había dejado atrás, ahora golpeaba su puerta, literalmente. Pero esta vez, no iba a rendirse. Y lo que los intrusos no sabían, lo que jamás imaginaron, es que habían elegido la puerta equivocada. El salón estaba sumido en confusión. Luces parpadeantes, respiraciones agitadas, pasos desordenados. Por un instante, pareció que el ataque había sido contenido. Pero no era así. Uno de los intrusos, aún en pie, logró recoger el bote metálico que había dejado caer antes. Lo sostuvo con manos temblorosas y, sin mirar demasiado, presionó el gatillo. Una nube espesa y rolliza salió disparada en el aire. El gas alcanzó a Bruno de lleno. El pitbull soltó un gruñido seco y se apartó instintivamente, sacudiendo la cabeza, sus ojos cerrados por el escozor. El efecto fue inmediato. Su cuerpo, antes imparable, quedó desorientado por un momento. Un instante de vulnerabilidad. Uno solo. Jason vio la escena en cámara lenta. Quiso avanzar hacia su perro, protegerlo, apartarlo. Pero fue demasiado tarde. Un cuarto intruso, que se había mantenido detrás, vio su oportunidad. Con un rápido movimiento, levantó un tubo corto, improvisado, quizás una pata de mesa, y lo descargó directamente sobre el hombro izquierdo de Jason. El impacto lo tiró al suelo. El dolor fue agudo, concreto. Jason cayó de lado, sintiendo que el aire le faltaba por un segundo. Trató de incorporarse, pero la pierna derecha no le respondió de inmediato.
Escucho pasos corriendo, moviendo cosas. Y entonces la voz, grave, clara, cargada de impaciencia. Busquen la caja, ya saben cuál. Gritó el que parecía liderarlos. No buscaban lo que fingían. Ni drogas, ni documentos. No había fugitivos. Lo que querían era dinero. Y no cualquier dinero. Jason comprendió en ese segundo de suelo y dolor que todo tenía sentido. Rumores, vecinos que preguntaban demasiado, gente que sonreía con amabilidad forzada en las reuniones de la asociación local. Meses atrás, había recibido una indemnización importante por el accidente en la fábrica donde trabajaba. No lo había comentado abiertamente, pero en pueblos pequeños los secretos no duran. Era un robo planificado. Alguien había hablado más de la cuenta. Alguien había convertido la envidia en información y la información en violencia. Jason intentó incorporarse. El brazo dolía al mínimo movimiento, pero logró apoyarse sobre la pared. Su respiración era pesada, desordenada. En ese momento, Bruno, aún cegado, se sacudió con fuerza. Emitió un bufido ronco, bajó la cabeza al suelo y la frotó contra la alfombra. Luego volvió a alzarla, sus ojos aún entrecerrados, pero su instinto intacto. Uno de los asaltantes, el mismo que había rociado el gas, corría hacia el pasillo trasero. No lo vio venir. Bruno se lanzó de nuevo. Esta vez apuntó más abajo, no al brazo, a la pierna, directo al punto que cortaba el movimiento. El grito fue distinto esta vez, más corto, más seco, más real. Jason, desde el suelo, no podía jacar mucho, pero ver a su compañero levantarse y volver al ataque le devolvió algo más importante que fuerza física, claridad. Esto no había terminado, y mientras Bruno estuviera de pie, él tampoco se rendiría. El hombro no le respondía. Jason apenas podía mover el brazo izquierdo. El derecho colgaba, fuera de lugar, con un dolor que latía desde la clavícula hasta el pecho. Cada intento de levantarse era como empujar una roca cuesta arriba, con el cuerpo. Aún así lo hizo. Rodó lentamente sobre un costado, buscando con la mirada un punto de apoyo. Usó la rodilla, luego el codo sano, y se impulsó hasta quedar parcialmente de pie. No tenía tiempo para evaluar los daños. Escuchaba los pasos desordenados al fondo, muebles que se volcaban, órdenes gritadas con prisa. Bruno seguía en combate, manteniendo a raya a dos de los hombres. Eso les había dado segundos, nada más, y él sabía que no tendría una segunda oportunidad. La cocina estaba a pocos metros, pero cada paso era una batalla. Se tambaleó, se sostuvo de la encimera, respiró hondo. La luz del microondas parpadeaba en la oscuridad. 2142. Luego hasta el panel eléctrico, una pequeña caja empotrada detrás de un falso enchufe. Su amigo Scott, el mecánico con alma de ingeniero, se la había instalado por si acaso. Nunca pensaron que el caso llegaría realmente. Jason levantó la cubierta. Dentro, un solo botón rojo, sin marcas, sin preguntas. Una conexión directa con la central de emergencia del condado. Presionó. El clic fue casi imperceptible, pero activó algo más grande que el mecanismo. Una mínima esperanza. Una voz electrónica respondió en segundos. Condado de Clayton. Emergencia prioritaria. Clave. Jason apretó los dientes. Su voz salió quebrada, pero clara. Código rojo. Invasión doméstica. Hombre herido. Animal en defensa. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Solo uno. Y luego, firme. Unidad en camino. Manténgase cubierto. Jason cerró los ojos por un instante. No era alivio. Era foco. El tipo de claridad que uno siente cuando ya no hay lugar para el miedo. Sabía que la policía no llegaría en un minuto, pero también sabía algo más. Ya no estaba solo, y ahora todo lo que tenía que hacer era resistir. Al principio fue apenas un murmullo, un sonido lejano, difuso, confundido con el viento y la lluvia, pero los que estaban dentro de la casa, invasores y dueño por igual, lo reconocieron al instante. Sirenas, primero una, luego otra, a menos de medio kilómetro, y finalmente ese tono agudo, nítido, que corta la noche como un rayo. Las luces del condado venían en camino. La reacción fue inmediata. El más joven de los intrusos, el que aún se mantenía en pie, aunque con el rostro cubierto de aranazos y la camisa empapada en sudor, giró sobre sí mismo. Sus ojos se abrieron como si acabara de despertar de una pesadilla real. El otro, más corpulento, intentó incorporarse con dificultad, pero su pierna derecha apenas respondía. Aún tenía marcas visibles donde Bruno lo había alcanzado. Y el tercero simplemente no podía moverse.
tendido en el suelo, respirando entrecortado. Sus manos trataban de empujar al pitbull que lo mantenía inmovilizado, los colmillos aún sujetos a la tela desgarrada del pantalón. Bruno no gruñía, no ladraba, no necesitaba hacerlo. Su mirada era suficiente. Era el guardián y estaba cumpliendo su tarea. Jason, desde el umbral de la cocina, observaba. Ya no intentaba levantarse. Su brazo dislocado seguía colgando sin fuerza, y sus costillas le dolían con cada respiración. Pero no lo sentía como derrota, lo sentía como algo justo, merecido. Los vio moverse desesperados, sin coordinación. Uno arrastraba al otro, tropezando con los muebles, chocando con la mesa, intentando no resbalar en su propia torpeza. El líder gritaba, señalando hacia la puerta: «Tenemos que irnos, déjalo, ya vienen». Pero el que estaba atrapado por Bruno suplicaba, su voz entre jadeos: no me dejen aquí». Jason no dijo una palabra, solo miraba, no con miedo, no con compasión, con rabia contenida. Esa gente había entrado a su casa como si fuera nada, como si él fuera nadie, como si su vida, su esfuerzo, su espacio, valieran menos que un rumor sobre dinero guardado en una caja, como si todo eso pudiera romperse por la fuerza. Y ahora, se les acababa el tiempo, las sirenas estaban cada vez más cerca, los destellos de luz azul comenzaban a pintarse en las paredes a través de la ventana. Los invasores sabían que tenían segundos, no minutos, segundos. Uno de ellos soltó al otro, abandonándolo mientras corría hacia la oscuridad del exterior, sin mirar atrás. Otro lo siguió collando. El último aún forcejeaba, pero Bruno no cedía. Y Jason, desde donde estaba, pensó: no tenías idea de lo que había detrás de esta puerta. Y ahora lo sabes. 5 minutos, pero para Jason Miller fueron una eternidad. Apoyado contra la pared de la cocina, con el hombro fuera del lugar y la vista parcialmente nublada por el esfuerzo, escuchó cómo la lluvia empezaba a mezclarse con otro sonido. Primero vago, luego más claro, el rugido grave de un motor, luego el ulular prolongado y ascendente. Sirenas, se aproximaban rápido, y lo más importante, venían por él. Jason no sonrió, no tenía energía para eso, pero en su interior algo se relayó. No era alegría, era justicia. Por fin, alguien venía no a hacerse preguntas, sino a responder a un llamado real. Las patrullas llegaron una tras otra, sin espectáculo, sin luces innecesarias. Los vehículos se colocaron estratégicamente, iluminando la esquina con faros largos. Agentes descendieron con entrenamiento escrito en cada paso. No había confusión, solo coordinación. Cuando entraron, lo hicieron con firmeza, pero sin violencia. No había necesidad. El espectáculo dentro de la casa hablaba por sí solo. El primer agente que cruzó el umbral se detuvo por una fracción de segundo. El salón de Jason ya no era su hogar habitual. Ahora parecía una escena de crimen congelada en el tiempo. Muebles volcados, la puerta rota aún colgando de una bisagra, rastros de forcejeo en el suelo, y al centro de todo, 3 figuras en ruinas. Uno de los intrusos yacía en el suelo boca arriba, inconsciente o a punto de perder el conocimiento. Tenía una profunda herida en la pierna y el rostro desfigurado por el pánico. El segundo, acurrucado contra la pared, temblaba balbuceando frases desconectadas. «No fue mi idea. Yo no sabía. Lo juro». Y el tercero, aún retenido, Bruno estaba encima de él, una pata apoyada sobre el torso del hombre, impidiéndole moverse. No mordía, no rugía. Simplemente estaba allí, como una estatua viviente de lealtad. Uno de los policías silbó bajo, impresionado, pero mantuvo la compostura. Sujeto contenido por animal, sin resistencia adicional. «¿Está usted armado?», preguntó otro oficial al ver a Jason, que no se había movido desde que activó el botón de emergencia. Jason negó con un movimiento leve de cabeza. «No, solo con él». Señaló a Bruno. El agente lo miró, luego al perro, y asintió con respeto. «Entiendo». Minutos después, llegaron los refuerzos. Paramédicos, más agentes, un supervisor del condado. La casa se llenó de voces organizadas, de preguntas directas, de movimientos meticulosos. Pero nadie tocó a Jason sin anunciarse. Nadie cuestionó su historia sin escucharla completa, porque en cuanto las pruebas comenzaron a aparecer, las dudas se desvanecieron. Primero la grabación directa de la línea de emergencia, voz clara, mensaje firme, tiempos exactos. Después las cámaras ocultas que Scott había instalado en la entrada, apuntando hacia el porche y el pasillo interior,
Imágenes en alta definición, mostrando el momento exacto en que los falsos policías irrumpieron, sin mostrar credenciales ni identificaciones. Y luego el testimonio de Jasón, calmo, pausado pero implacable. Contó lo ocurrido sin exagerar ni omitir, sin dramatismos, solo hechos. Uno de los detectives, al revisar la información personal de los atacantes, negó lentamente con la cabeza. Uno de ellos estaba en libertad condicional, otro tiene denuncias abiertas por extorsión vecinal. Y el tercero pertenece a la antigua Asociación de Vecinos de la Zona, esa misma que fue disuelta por manejo irregular de fondos. Jasón no respondió. No hizo falta. Lo que debía decir ya estaba dicho, con su resistencia, con sus heridas, con el silencio firme que guardaba mientras lo examinaban. El supervisor del equipo médico terminó de ajustar el cabestrilo provisional en su brazo izquierdo. Va a necesitar hospital pero está estable. Tiene suerte de estar vivo. Jasón lo miró brevemente. No fue suerte, murmuró. Y no lo fue. Fue experiencia, fue instinto y fue Bruno, el pitbull ya liberado por orden del agente principal, se sentó junto a Jasón como si nada hubiera pasado, como si todo aquello fuera solo parte de su deber. Uno de los oficiales se acercó, miró al animal y dijo, «Hay perros que ladran, y hay otros que defienden. El suyo hizo más que muchos hombres». Jasón no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Afuera los 3 detenidos eran conducidos uno por uno, esposados sin resistencia. Las sirenas ahora se mezclaban con el murmullo del vecindario que empezaba a encender luces, a salir en banda al porche, a murmurar entre sí. Algunos sabían, otros sospechaban, pero ahora todos veían. Esa noche, no solo se desmanteló un intento de robo, se derrumbó una red de abuso de confianza, de rumores usados como armas, de vecinos convertidos en oportunistas. Y mientras el último patrullero cerraba la puerta tras el último detenido, Jasón pensó, esto es justicia, no perfecta, no inmediata, pero real, y suficiente. Pasaron 3 semanas. Para Jasón, fueron los días más largos y a la vez más necesarios en mucho tiempo. Recuperarse no fue fácil, el hombro tardó en volver a su sitio, los analgésicos no siempre hacían efecto, y el sueño venía con interrupciones. Pero lo más difícil no fue físico. Lo más difícil fue aceptar que la paz que él tanto había construido podía romperse en cuestión de minutos, que la seguridad no siempre está en la queradura, sino en la forma en que uno decide enfrentar lo inevitable. Bruno, por su parte, se recuperó más rápido. El gas pimienta le dejó sensibilidad en los ojos durante unos días, pero su espíritu seguía intacto, no cambió su forma de mirar, no perdió el instinto, solo dormía más cerca de Jasón, como si quisiera estar más cerca de lo que ahora comprendía que debía proteger con más fuerza que nunca. Mientras Jasón se curaba, la historia se esparció, primero por el barrio, luego por todo Riverdale, y en menos de una semana, llegó a los noticieros estatales. Dueño de casa y su pitbull frustran intento de robo con violencia, un perro, un botón de pánico, y una historia que merece ser escuchada, el rugido que salvó una vida. No pasó mucho tiempo hasta que medios nacionales lo contactaran. Jasón rechazó entrevistas televisivas, pero permitió que una reportera local escribiera un artículo. Contó los hechos, sin adornos. Mencionó a su perro. Mencionó el botón rojo, pero nunca buscó protagonismo. El protagonismo se lo llevó Bruno, con justicia. En redes lo llamaron el guardián silencioso, el héroe de Riverdale, el pitbull que no soltó la puerta. En una tienda cercana incluso colgaron una pancarta, «Aquí todos quieren un Bruno». Mientras tanto, las consecuencias se hicieron sentir. La antigua asociación de vecinos, la misma que había sido denunciada por Jasón un año antes por prácticas poco claras, fue disuelta oficialmente por decisión municipal. Se reabrieron archivos, aparecieron otros testimonios, y la justicia, esta vez, no se hizo esperar. Los 3 involucrados en el asalto recibieron condenas firmes, robo agravado, alanamiento, suplantación de autoridad, y más. Uno de ellos, bajo libertad condicional, fue enviado de inmediato a prisión. Los otros enfrentaron penas largas, sin opción de fianza. Ninguno volvió a pisar Riverdale. Y Jasón volvió a su casa, poco a poco, volvió a su rutina. Pero algo había cambiado. Había reforzado la entrada con una nueva puerta de acero instalada por amigos del taller. Tenía sensores, cámaras, un nuevo seguro. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante es que él ya no era el mismo, ya no vivía con miedo, no porque no pudiera pasar algo, sino porque sabía que, si pasaba,
sabría responder él. Y Bruno, una noche cualquiera, ya sin visitas ni prensa, Jason se sentó de nuevo en su viejo sillón reclinable. Tenía una cerveza fría en la mano. Bruno, echado a sus pies, respiraba tranquilo. Afuera, la lluvia caía con suavidad. Miró hacia la puerta nueva, brillante bajo la luz cálida del porche. Y en voz baja, casi con humor, murmuró: «Buena suerte al siguiente idiota que intente entrar». Bruno movió una oreja, como si lo hubiera entendido. Y Jason sonrió, no con soberbia, sino con la calma de quien resistió la tormenta, y supo mantenerse de pie. Justicia, al fin.